Espero que te encuentres muy bien y también espero que hayas tenido oportunidad de realizar la actividad que les dejé hace 3 semanas. Y si no la hiciste no hay problema, pero entonces te recomendaría que vieras el video anterior antes de iniciar con este para que puedas ver la clase completa. Ahora, la tarea o actividad pendiente solamente era responder 2 preguntas. Una, ¿qué cosas guardó, cumplió o practicó Esther? En las que podemos ver que ella se preocupó más por cuidar su corazón que por lo externo. Y en cómo o en qué lo vemos. Y ahí yo te pedía que escribieras qué versículo o en qué frase o en qué acción, qué expresión, lo que sea, en la que tú identificabas esa actitud o esa cualquier cosa que hayas identificado, ¿sí? Entonces, yo te decía hace 3 semanas que yo encontré 6 áreas en las que tú y yo podemos imitar a Esther y te las quiero compartir ahorita. Si son las mismas que tú encontraste o si encontraste otras diferentes, pues también las puedes completar con estas 6 que yo encontré, ¿sí? Te las quiero compartir. La primera es, ella se guardó de la codicia y no buscó una posición privilegiada. Eso lo encontramos en el capítulo 2, versículo 8. Te lo voy a leer. Dice: Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Y luego en el versículo 16 dice: Fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10, que es el mes de Tebet, en el año 7 de su reinado. En esta parte yo quiero que te enfoques en el hecho de que dice que fue llevada. En ambos versículos se nos dice que Esther fue llevada a la presencia del rey. Ella no fue por su propia cuenta, ella no lo estuvo buscando, ella no hizo todo lo posible por estar ahí, aunque no la seleccionaran. Al contrario, ella ni siquiera lo estaba buscando y por eso se nos dice que fue llevada, no fue por voluntad propia, no fue por algo que ella buscara o que estuviera anhelando, sino al contrario. Entonces podemos ver que ella se guardó de la codicia. La codicia es ese deseo apasionado de poseer muchas cosas, especialmente riquezas o bienes. Te lo repito, la codicia es el deseo apasionado de poseer muchas cosas, especialmente riquezas o bienes. Esther sin duda estaba en una posición que muchas señoritas quizá anhelaban, el hecho de ser la reina de todo ese pues reinado, y que era una posición sin duda de mucha riqueza, de mucho poder, de mucha autoridad, y que muchas señoritas quizá podrían haber anhelado estar en esa posición y llegar al punto de codiciarlo incluso. Pero Esther no lo buscó, ella no buscó ese deseo apasionado de tener y tener y tener más riquezas. Al contrario, ella dice que la llevaron, no fue por voluntad propia. En Eclesiastés capítulo 5, versículos 10 y 15 se nos dice que los que aman al dinero nunca van a tener suficiente y que es absurdo pensar que una riqueza va a traer la verdadera felicidad, porque nunca vas a tener suficiente. Siempre va a haber algo que vas a querer o va a haber algo que en tu mente vas a decir que te hace falta todavía, a pesar de que ya tengas muchas otras cosas. Siempre va a haber algo que te va a faltar, entre comillas, y que tú vas a querer tener. Y entonces ahí cuando pues lo piensas, realmente nunca va a haber algo que te llene. Por eso es peligrosa la codicia. Y vemos que Esther no buscó la codicia, al contrario. Ella no buscó tampoco una posición privilegiada. Pregúntate tú, ¿cuántas veces tú deseas tener cosas materiales en tu vida? ¿Cuántas veces tu mente está centrada en tener un reconocimiento delante de los demás, el tener las mejores ropas, el mejor celular, una posición privilegiada delante de tus compañeros, delante de
cualquier lugar en el que te desenvuelvas, a veces tú y yo podemos llegar a tener mucho ese anhelo y eso no está bien. Y vemos que Esther se guardó de eso, de la codicia y de buscar una posición privilegiada. La segunda cosa que veo en Esther está en el capítulo 2 también y versículo 9, donde dice que ella practicó la amabilidad y que también ella tenía gracia delante de las personas que tenían contacto con ella. Te lo voy a leer, dice el versículo 2, capítulo 2, versículo 9. Dice: y la doncella, hablando de Esther, agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Y luego más adelante en el versículo 17 dice: y el rey amó a Esther más que todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él, más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza, y la hizo reina en lugar de Vasti. Vemos que Esther, bueno, en el versículo 9 se nos está hablando de Hegai, que era el que estaba al frente de las mujeres. Vemos que él se quedó muy impresionado por Esther, tanto que dice que la llenó de atavíos, que puso a 7 doncellas al servicio de Esther para que le atendieran en todo lo que ella necesitara. Y después en el versículo 17 que te leí, vemos que Esther halló gracia delante de los ojos del rey, más que todas las otras mujeres que estaban ahí, que también, como te decía en la clase anterior, que también eran bellas, que también pues tenían las mismas características que ella, que Esther, que eran jóvenes, que eran atractivas. Todas esas, en medio de todas esas, Esther destacó, dice que halló gracia delante del rey antes y mucho más que las otras señoritas. Y también vemos en ese aspecto que Esther era amable. Si tú te pones a pensar un poco en la definición de la palabra amable, es algo que es fácil de amar. Ese es el significado de la palabra amable. Algo que es amable es algo que es fácil de amar o que tiene esa cualidad de ser amado. Entonces vemos que Esther, en estos versículos se nos muestra que Esther era amable, o sea, era fácil de amar. Y entonces vemos que las personas a su alrededor, que tenían contacto con ella, que conversaban con ella, sin duda veían esa cualidad en ella, de modo que la amaban y que les agradaba estar con ella, tanto que el rey la puso como reina. Ahora, yo te quiero preguntar a ti, ¿cuáles son tus actitudes, tus palabras, tus acciones cuando te relacionas con otras personas? Tus actitudes, tu forma de relacionarte con las otras personas provoca que esas personas te amen a ti. ¿Eres fácil de amar como Esther lo fue? Sin duda es algo que pues es difícil, a veces es al contrario, ¿no? A veces somos groseros, somos indiferentes a las necesidades de las demás personas, hasta podría decir, y sería muy triste que fuera así, pero que somos difíciles de amar, ¿no? Lo contrario, en lugar de amables, somos lo contrario, somos difíciles de amar. Sin embargo, vemos que Esther fue fácil de amar, fue amable y tenía gracia delante de las personas. Esa es la segunda característica que tú y yo podemos imitar en ella. La tercera es que ella fue sencilla, no buscó mejorar su aspecto físico con esmero, aunque tenía los recursos para hacerlo. Eso es importante resaltar. Te lo repito, fue sencilla, no buscó mejorar su aspecto físico con esmero, aunque tenía los recursos para hacerlo. Eso lo vemos también en el capítulo 12, en el capítulo 2, versículos 12 al 15. Te los leo. Dice: y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es, 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres, entonces la doncella venía así al rey, ya después de un año de estarse preparando y arreglando. Dice, continúa el versículo 13, todo lo que ella pedía se le daba, para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey.
Ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres a cargo de Saasgaz, eunuco del rey, guarda de las concubinas. No venía más al rey salvo si el rey la quería y era llamada por nombre. Y ahí es donde entra otra vez este versículo 15 que ya habíamos leído. Cuando le llegó a Esther, hija de Abiail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Aquí se nos narra un poquito de la costumbre que tenían las mujeres de arreglarse y prepararse antes de conocer al rey en persona. Entonces aquí podemos ver que desde que Esther fue tomada como candidata para ser reina, hasta que llegó el momento en que ella conoció en persona al rey, pasó por lo menos un año, porque ese año se la pasó viviendo en esa casa donde estaban puras mujeres que estaban como candidatas para aspirar a reina, y ese año era exclusivamente para arreglarse. Dice en el versículo 12 que se llenaban con óleos de mirra y con perfumes aromáticos que les ayudaba a cuidar la piel, a embellecerse, para que después de ese año ellas tuvieran ese encuentro con el rey y el rey las viera pues arregladas. Sin embargo, en el versículo 15 se nos dice algo bien interesante de Esther. Dice que ella no procuró ninguna cosa de atavío más que lo que le dijo el eunuco del rey, que si lo recuerdas te había mencionado en el punto anterior que ella halló gracia delante de ese eunuco, y entonces él pues le recomendó que se pusiera tales cosas y demás, y dice que ella no se puso nada más. Ella no buscó con esmero el arreglarse físicamente, el pues concentrarse en su aspecto físico, en su olor, en su aroma, en cómo la iba a ver el rey. Ella no buscó eso, y es importante el aspecto de que es de pensar que ella sí tenía la posibilidad de hacerlo. O sea, hay una parte en el versículo que acabo de leer, donde dice que ellas podían pedir cualquier cosa, no sé si te diste cuenta, pero es interesante porque ella no tenía una limitante en cuanto al dinero, en cuanto a los recursos para arreglarse físicamente. Ella no tenía ese límite. Sin embargo, vemos que a pesar de que ella podía pedir lo que quisiera, ella no lo hizo porque ella fue sencilla. Ella no le dio esa prioridad a su aspecto físico como a veces tú y yo lo podemos llegar a hacer. Ella no se afanó, y el afán es un deseo intenso. Entonces vemos que ella no se afanó en lucir bella, ni se afanó en llamar la atención del rey. O sea, ella no se la pasó todo el tiempo pensando en qué necesitaba, qué le hacía falta para agradar al rey. Al contrario, ella usó lo necesario, y vemos que eso fue suficiente para llamar la atención del rey. En Primera de Pedro capítulo 3 se nos habla de las mujeres y se nos dice que no procuremos vestirnos con el atavío físico, el externo, sino que procuremos cuidar el corazón, esa belleza interna que es un espíritu afable y apacible. Es Primera de Pedro capítulo 3 versículos 3 al 4. Se nos habla de eso. Se nos habla que deberíamos de procurar ver la belleza interior que tenemos antes que lo exterior, y sin duda vemos que Esther lo llevó a cabo, lo obedeció, y por eso vemos también ahí que ella procuró más el estado de su corazón que lo externo. La cuarta cosa en la que tú y yo podemos ver que Esther se preocupó más por el estado de su corazón que por lo externo es que ella fue obediente y se sujetó a la autoridad. Eso también lo podemos ver en el capítulo 2, en el versículo 10, que ya te lo voy a leer también. Dice el versículo 10. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Y luego más adelante en el mismo capítulo 2, versículo 20, dice, y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba.
vemos que ella fue obediente a la instrucción que le dio Mardoqueo. Si tú, espero que ya hayas leído todo el libro, entonces vas a recordar que al inicio del libro se nos dice que Mardoqueo la adopta como si fuera su hija y él la educa así. Y entonces ella, vemos que lo obedecía en todo lo que él le decía. Tanto que él, cuando se la llevaron para prepararse y arreglarse para conocer al rey, Mardoqueo le da una instrucción de que no dijera cuál era su pueblo ni su parentela. Y vemos que Esther lo obedeció. Ella sin duda tuvo un año completo viviendo con puras doncellas que estaban ahí también arreglándose y demás. Y aún después de que conoce al rey y que es colocada como reina, vemos que, y ahí es donde se nos menciona el versículo 20, donde dice que ella no había mencionado de qué país era, de cuál era su nación, porque Mardoqueo se lo había instruido. Y aparte nos dice algo bien interesante, que dice que Esther hacía lo que Mardoqueo le decía. Entonces vemos que ella fue obediente y se sujetó a sus autoridades. Sin duda ella, todo ese tiempo que estuvo alejada de Mardoqueo, ella pudo haber pues hecho lo que ella quisiera, quizá en algún momento hacer una amiga o con el eunuco del rey o con alguna de sus doncellas platicando en confianza. Quizá ella pudo haber tenido esa oportunidad de decirles. Sin embargo, ella no lo hizo porque ella estaba obedeciendo a Mardoqueo. Quizá ella no entendía por qué, quizá no estaba totalmente de acuerdo o se le hacía rara esa instrucción, no sabemos realmente. Sin embargo, lo que sí sabemos es que ella lo obedeció. Entonces, vemos que ella pues fue fiel a esa instrucción, no ignoró la autoridad que Mardoqueo tenía sobre él. Ahora, te pregunto, ¿tú obedeces a tus papás en lo que te piden? ¿A tus maestros? ¿A las personas que son tu autoridad? ¿A Dios? O quizá lo haces de vez en cuando, pues no ha sido algo que te distinga a ti o que practiques comúnmente. Quizá es algo que has descuidado y que no le has dado la importancia que tiene. Pero tú el día de hoy puedes empezar a practicar pues esta virtud y este ejemplo de Esther, de obedecer no solamente a tus padres, no solamente a tus maestros, sino también obedecer a Dios, porque ese es un área bien importante. En el libro de primero de Samuel capítulo 15 versículo 22, que de hecho lo estudiamos en la semana pasada, si mal no recuerdo, en el culto de la mañana, se nos hablaba del ejemplo de Saúl, de cómo Dios le dio una instrucción y él decidió desobedecerla. Y ahí es donde sucede este versículo que yo te estoy mencionando, primero de Samuel capítulo 15, versículo 22, donde Samuel le dice a Saúl que la obediencia es mejor que todos los sacrificios que él pudiera hacer, por más grandes, por más no sé, grandes y llenos y todo lo que una persona pudiera imaginar en un sacrificio para Dios en ese tiempo. Era más importante que todo eso la obediencia y era más valiosa delante de Dios. Entonces vemos que sin duda es una virtud que Dios espera de nosotros y que tú y yo podemos empezar a practicar si no lo hemos hecho, si lo hemos descuidado, pues podemos empezar a hacerlo, y no solamente, como te decía, a tus papás o a las autoridades ya como del gobierno y todo eso, o a tus maestros, sino que principalmente a Dios, que tú y yo seamos obedientes a lo que Él nos pide. Ahora, la quinta cosa que tú y yo podemos imitar de Esther es que ella no fue indiferente al sufrimiento de las personas que estaban a su alrededor. Al contrario, vemos que ella sacrificó su comodidad y arriesgó su vida para ayudar a otros. Te lo vuelvo a repetir. Ella no fue indiferente al sufrimiento ajeno. Eso lo vemos en el capítulo 4. Y te voy a leer del versículo 4 al 5. Dice: y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor. Este momento es cuando
Amán ya se declara en contra de Mardoqueo, y no solo de Mardoqueo, sino de los judíos, y entonces se hace toda una conspiración contra el pueblo judío, y entonces Esther se entera de eso, y sucede el versículo 4 donde dice que la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Vemos que ella no fue indiferente al sufrimiento ajeno. Sin duda ella ya estaba en la mejor posición que se podía tener al ser una mujer. Ella realmente no tenía necesidad de nada, podía ya disfrutar plenamente de las riquezas y de todo lo que tenía a su alrededor. Sin embargo, vemos que ella dejó eso a un lado y se interesó por la necesidad de las personas. Ella ve a Mardoqueo que está sufriendo y no fue indiferente, no fue así como de pues quién sabe qué le habrá pasado, pero pues yo ya estoy acá, yo ya estoy bien y pues lo siento, ¿no? No, vemos que ella se preocupa, que siente un gran dolor y que incluso manda a uno de los eunucos del rey para preguntarle qué le pasaba, por qué estaba así, y se interesó en eso. Y luego más adelante en el versículo 16 vemos esto que sucede, que ella manda a decirle a Mardoqueo en el versículo 16, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Esta es una de las frases que sin duda son más legendarias del libro de Esther, más llamativas, y que no puedes pasar por alto esta expresión que dice Esther en este momento tan clave. Y ahí es donde vemos que al contrario de ser indiferente, ella incluso sacrificó su propia comodidad y arriesgó su vida para ayudar a otros. Hace rato mencionábamos en uno de los versículos que las doncellas no podían ir a la presencia del rey si no eran llamadas personalmente por él, e incluso dice por nombre. O sea, no podía ser como de, hay una doncella por ahí. No, fulanita, quiero que venga. Y solamente ella podía ir ahí, y solo la que se llamaba fulanita. No podía ir alguien más en lugar de fulanita, ¿no? Entonces vemos que ella toma un gran riesgo para ella misma, incluso para su propia vida, porque iba a hacer algo que no se podía hacer, que era ir a la presencia del rey sin ser llamada por él. Y vemos que desde antes ella le pide a Mardoqueo que él hable con todo el pueblo para que ayunen, para que oren y le pidan a Dios que les ayude en esa situación. Y ella también ayuna con sus doncellas y se preparan por 3 días, y después llega este momento crucial en el que ella va delante del rey y dice esta expresión de y si perezco, que perezca. O sea, y si muero, y si ya este es el momento en el que pues voy a morir, pues que entonces muera, pero no me voy a arrepentir, no voy a cambiar de opinión, y voy a hacer lo más que pueda por ayudar al pueblo de Israel. Vemos que ella, pues ella sacrificó esa comodidad que tenía, y tú y yo también deberíamos de hacerlo, en especial por los hermanos en Cristo. Dice Gálatas 6, versículo 9, que no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y después dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. O sea, a los hermanos de la iglesia, principalmente a ellos deberíamos de hacerles bien, y que les ayudemos en lo que podamos, y que no nos cansemos de hacerlo. Entonces, sin duda, Esther llevó a la práctica este versículo, y ella se preocupó por el bienestar de su pueblo, que eran pues por así decirlo, sus hermanos en Cristo, sus hermanos que tenían la misma fe de Dios y con los que ella se había criado, y pues eran cercanos a ella, y ella se preocupó por ellos. Ahora yo te pregunto a ti, ¿alguna vez has sacrificado tu comodidad para ayudar a alguien más?
¿Has preguntado a alguien en qué le puedes ayudar? Si tiene alguna necesidad y si tú ya la identificaste, ¿le has preguntado en qué le puedes ayudar? ¿Sabes cuáles son los problemas o necesidades por los que está pasando las personas que están sentadas a tu alrededor? Que están en tu misma familia, que quizás estás a la mesa y que están a un lado de ti, pero a veces no sabes realmente cuáles son sus necesidades o qué es lo que les preocupa, qué es lo que están pensando, o tus compañeros de la escuela, tus amigos cercanos, personas de la iglesia con las que tú tienes contacto. A veces tal vez no nos interesamos realmente ni siquiera por preguntar cómo están. O a veces hasta por costumbre, ¿no? De, hola, ¿cómo estás? Bueno, oye, te quería pedir que... Y ya ese o cómo estás realmente no es una pregunta sincera. Entonces, esta sin duda es una cualidad que tú y yo podemos imitar de Esther, el no ser indiferentes al sufrimiento ajeno y también estar dispuestos a sacrificar nuestra comodidad para ayudar a otros, incluso si eso representa pues un arriesgar nuestra vida entre comillas, ¿no? El exponernos o el gastar dinero, el invertir tiempo, algo que sacrifique esa comodidad. La sexta cosa que tú y yo podemos aprender de Esther es que ella buscó y dependió de Dios en momentos difíciles e invitó a otros a hacer lo mismo. Te lo repito, buscó y dependió de Dios en momentos difíciles e invitó a otros a hacer lo mismo. Y es lo que ya te leí ahorita en el versículo 16 del capítulo 4, donde ella le pide al pueblo que ayunen por 3 días y ella hace lo mismo con sus doncellas antes de ir a ver al rey Asuero y pedirle que pues actúe en favor del pueblo judío. Vemos que esto sucede en ese momento. Ella se encuentra sin duda en una situación muy difícil en la que está en riesgo la vida de no solo la de ella, sino la de todo el pueblo. Y vemos que ella decide buscar y depender de Dios en ese momento. Tal vez tú has escuchado que el libro de Esther es el único libro en la Biblia en la que nunca se menciona a Dios, ni la palabra de Dios, ni la palabra Jehová, ni nada, ni se hace referencia a él. Sin embargo, en este pasaje vemos que Dios estaba presente en la vida de Esther y en la vida de Mardoqueo, porque ella les pide que ayunen para orar a Dios y pedirles que le dé gracia delante del rey. Sin duda vemos que ella conocía el poder de Dios. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, nos dice que tú y yo podemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él, sobre Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y sin duda esta es una realidad que Esther tenía presente y sabía que Dios tenía cuidado de ellos aún en medio de esa situación tan complicada y que por lo mismo ella y todo su pueblo podían poner en las manos de Dios todas esas ansiedades, toda esa preocupación que ellos podían llegar a sentir porque confiaban en que Él iba a tener cuidado de ellos. En este momento, en donde la vida del pueblo y la de ella corría peligro, ella tuvo varias opciones. Si lo piensas, ella pudo haberse enterado y haberse entristecido mucho y haberse ido a encerrar a su palacio y llorar amargamente. O pudo haberse lamentado por esta ley que se estaba queriendo poner y que ya no se podía cambiar porque era ley de Media y de Persia y que ya era pues inmodificable y ya no se podía hacer nada al respecto, ¿no? O quizás se pudo haber enojado contra Amán y buscar vengarse de él personalmente o hacer su propia justicia, no sé. Ella pudo haber tenido diferentes opciones. Sin embargo, vemos que lo que ella decide es encerrarse, a orar y a depender de Dios en ese momento tan crítico. Sin duda, ella sabía y estaba segura que Dios podía ayudarlos y que Dios podía ayudarla a ella en particular a tener gracia delante del rey y que no muriera en el intento. Y literal era morir porque esa era la ley y ella la iba a romper, pero ella sabía que Dios podía pues ayudarla a no morir y aún así, a pesar de eso, ella decide
Si no me ayuda y decide que ya pues debo de morir, pues no me importa, pero yo voy a hacer algo al respecto. Sin embargo, de fondo, pues ella confiando en que Dios la iba a ayudar. Ella creyó en que Dios podía ayudarla y Dios lo hizo así. Ahora, yo te pregunto, ¿tú qué haces cuando te sientes solo, cuando te sientes triste o cuando estás con problemas muy complicados o complejos que no son tan sencillos? ¿Qué haces? ¿A quién buscas para contarle cómo te sientes o para pedirle un consejo? ¿A quién buscas? ¿Quién es la primera persona que viene a tu mente para desahogarte, por así decirlo? ¿Con quién te desahogas? Muchas veces, tristemente, tú y yo pensamos en un amigo, pensamos en nuestros papás, en alguien cercano a nosotros y a veces alguien que quizá no es tan ideal para darnos un consejo, pero a veces lo último o la última persona en la que pensamos para desahogarnos es en Dios, cuando debería de ser al revés, debería de ser la primera persona a la que tú y yo acudamos en oración para contarle cómo nos sentimos, para decirle qué es lo que nos está preocupando y para pedirle ayuda en medio de esa situación tan complicada. Sin duda, esta es una cualidad que tú y yo podemos imitar en Esther, el de buscar y depender de Dios en momentos críticos. Ya para finalizar, sin duda, y recapitulando también, Esther es un gran ejemplo de integridad ante la influencia que otros pueden tener en nuestra vida. Es un ejemplo de convicciones personales firmes y que y también es un ejemplo de buscar las cosas que realmente importan en la vida y tener así un impacto profundo en la vida de las demás personas que están a nuestro alrededor. Así que ya para concluir, yo te quiero invitar a que si en tu corazón está ese anhelo, ese deseo profundo de tener el reconocimiento, tener privilegios, tener cosas materiales y toda tu vida está girando alrededor de eso y te desvives por obtener cosas, pues que te invito a que dejes de buscarlo, a que ya dejes esa búsqueda insaciable y que te enfoques en lo que es realmente importante delante de Dios y a la luz de la Biblia. También te invito a que si tienes la oportunidad de ser amable con las personas que te rodean, que lo seas, que no desaproveches esa oportunidad. A veces vemos la necesidad ahí y estamos apurados por otra cosa y lo dejamos pasar. Yo te invito a que no lo dejes pasar, a que te preocupes y que seas amable con las personas que están a tu alrededor, que no pierdas esa oportunidad. También te invito a que seas sencillo, a que busques la belleza que no se acaba nunca y que es preciosa y valiosa delante de los ojos de Dios, que es la belleza interna, no la externa. La interna que habla de un carácter que es dócil a Dios, un carácter que se deja moldear por Él, un carácter que la ama a Dios y que depende de Él en todo. Yo te invito a que procures esa belleza interna antes que la externa. Tampoco estoy hablando de que no te bañes, de que ya no laves tu ropa y que nunca te peines, no, sino que ese no sea tu meta al 100% ni que toda tu vida gire en torno a eso. También te invito a que obedezcas a tus autoridades, que principalmente a tus papás, y si has sido rebelde, si has sido desobediente en algún momento o lo estás siendo en la actualidad, pues que dejes de hacer lo que te sometas a las autoridades que son tus papás, tus maestros, no sé, a la autoridad tal cual, la ley y principalmente la autoridad que Dios debería de tener en tu vida. También te invito a que hagas lo posible por ayudar a todos los que te rodean, a que estés dispuesto a sacrificar tu comodidad por el bien de otros y principalmente por aquellos que son de la fe, que son tus hermanos en la fe, que son tus compañeros de la clase de bachilleres, que pues te preocupes por ellos, por sus necesidades. A veces ahorita ya tiene muchos meses que no nos vemos frente a frente. Sin embargo, pues puedes estar en contacto con ellos, estar al pendiente de si tienen alguna necesidad y ayudarlos. Quizá no va a ser una ayuda así tan grande,
según a veces lo pensamos nosotros de, bueno, no es la gran cosa, pero a las personas a las que les ayudamos, pues sin duda es una gran ayuda y una gran muestra de amor. Entonces yo te invito a que hagas lo posible por ayudar a los que te rodean y principalmente, como lo veíamos en la clase, a los hermanos de la fe. También te invito a que busques a Dios y que dependas de Él en todo momento, en especial en aquellos momentos críticos de tu vida donde te sientes triste, donde te sientes frustrado, donde te sientes cansado de la vida y abatido, que en esos momentos en particular decidas buscar a Dios y depender de Él antes que cualquier cosa, antes que cualquier persona, que Él sea la primera persona a la que acudas. Sin duda, como te decía hace 3 semanas en la clase anterior, vivimos en un mundo que nos promueve todo el tiempo a hacer justamente lo contrario a lo que te acabo de decir. Un mundo que nos presiona y nos busca influir, a buscar la fama, el éxito, el reconocimiento, a tratar mal a los que nos rodean y aún más si nos hicieron daño. No sé si te ha tocado, pero que alguien te hace algo malo y lo primero que te aconsejan es, pues ahora tú hazle esto o te ayudo para que le hagamos esto, no sé. También es un mundo que nos promueve el hacer lo posible por arreglarnos cada vez más físicamente, por buscar constantemente qué nos hace ver más atractivos a los demás, que también vivimos en un mundo que nos promueve a que seamos rebeldes, a que hagamos nuestra propia voluntad sin dar cuentas a nadie, incluso si eso pues conlleva el afectar a otros, el lastimar a otros que están a nuestro alrededor. A pesar de eso, el mundo nos promueve a hacer lo que nosotros queramos, a lo que dicta tu corazón y sin tomar en cuenta las personas a las que puedes afectar, además de a ti mismo. También vivimos en un mundo que te promueve constantemente a que te enfoques solamente en ti, en tu bienestar, en que tú estés bien, en que te sientas tranquilo, que tengas las cosas que tú necesitas y ya, sin importar cualquier cosa que sientan los que están a tu alrededor, cualquier necesidad que tengan, sin importar eso. Mientras tú estés bien, estás bien y ya, no hay necesidad de que te preocupes de otra cosa. También vivimos en un mundo que te promueve mucho el acudir al alcohol, al novio, a los amigos, a las fiestas, para desahogarte, para sacar tus penas, en lugar de buscar a Dios. Vivimos en un mundo que promueve muchísimas cosas para pues desestresarnos, desahogarnos, soltar nuestra tristeza, nuestra frustración, y lo menos que promueve es buscar a Dios en esas situaciones difíciles. Entonces yo te invito de forma general a que tú no cedas ante esa presión, ante esa influencia que el mundo quiere tener en ti, y que seas como Esther, que resistió a esa presión y que ella fue firme en sus convicciones y decidió ser íntegra también en su corazón y en su carácter, y que eso es de grande estima delante de Dios y que es de mucho más valor que lo que te puedas hacer en el cabello, la ropa que puedas tener. No se compara con el valor que tiene la obediencia y la dependencia de Dios y cómo se ve reflejado en tu carácter. Entonces yo te invito a que pues que te medites en cada uno de estos puntos, que decidas llevarlos a la práctica si no lo has hecho, y que también si lo quieres compartir conmigo o con alguno de los maestros de la clase, pues que lo hagas. Me dará mucho gusto saber de ti y saber si has tomado alguna decisión, y eso también me ayudará para poder orar por ti en medio de esas decisiones que estés tomando, y yo te invito a que lo hagas. Y también pues espero que estés muy bien y nos vemos la próxima vez que nos toque la clase. Nos vemos.